Bueno, aquí tengo yo, pues, si a mí me dicen la mitad de esas cosas, yo salgo corriendo. Marioneta, títere, homosexual, ladrón, asesino, pendejo, mariquita, femenina, bueno, genocida, de todo. La verdad que sí, que si hay un personaje polarizante en nuestra historia, probablemente es el doctor Joaquín Balaguer, a pesar de que quizás a través de la historia, pues, quienes lo estudien, quienes estudien la historia, que ya hoy en día lo que se estudia es TikTok, lamentablemente. Y una vez voy a citar a alguien, a un autor, uno de mis autores favoritos, que dijo que la historia solamente servía para aprender de ella. Tú mismo. ¿Cuántas cosas se decían sobre el doctor? Y eso es algo interesante, de que él como que se lavaba las manos, cual Pilato cualquiera, en el sentido de que esa misma frase, bueno, sí, yo admito que se cometieron esas atrocidades, pero esas personas a quienes se le alega ese tipo de maniobras o de actos, vamos a decir, pues eran nombradas por él. Si le das el poder a una persona para hacer algo, pues lo estás avalando en un sentido. Entonces, esa parte del doctor, yo creo que vale la pena un comentario. Y sobre todo, me gustaría saber, como dije al principio también, vamos a hacer las dos preguntas para que arranques así. No vi la presencia tanto de las posiciones del doctor en cuanto al tema haitiano, que las tuvo, recordar la isla al revés y muchas cosas más. Entonces vámonos con esas dos preguntas. Bueno, lo primero que debo decirte es que ciertamente, sin especular, el dominicano tiene la memoria corta. Y yo creo porque le conviene tener la mente corta en muchos casos. Es igual que en eso se basa la impunidad. Al dominicano le encanta perdonar, pero con el objetivo de que en algún momento te perdonen a ti también. Bueno, pero el doctor Balaguer, de hecho, fue el político dominicano de toda la historia política nacional, el más insultado. El más insultado. Eso podría ser un récord, y no un buen récord, pero fue bien dentro de la diatriba política de la Primera República, de la Segunda República, él es el personaje más insultado. Ahora, lo que sí es antológico y digno de mencionar es que nunca le respondió a nadie. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Él decía permanentemente, que es un proverbio árabe, por cierto, que uno es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. Entonces, el doctor Balaguer nunca respondió ni un insulto, fuera agravio o no, nunca lo respondió. Verbalmente. Ahora bien, eso nos lleva a otro callejón dentro de la personalidad del doctor Balaguer. Yo pienso que sin ser o pretender ser un balaguerólogo, porque no lo soy, siguiendo el rastro del hombre político, Balaguer pensaba, se personificaba a sí mismo, y eso era fruto de su gran erudición y de su gran cultura, como un romano. Él era un romano. Y hay que saber que para los griegos, los griegos son los padres de la filosofía, los romanos son el padre del derecho, los padres del derecho y de la política. Entonces, él se personificaba a sí mismo, y sobre todo, él tenía un tribuno que le era favorito, que era el Cicerón. Cicerón, el pensamiento de Cicerón, no solamente en Balaguer, es muy apropiado. Por ejemplo, Cicerón decía que lo menos malo, cuando se corrompe, se convierte en lo peor. Fíjate, eso parece que se inventó ayer, ¿verdad? Pero Balaguer pensaba, ¿y por qué te digo eso? ¿Por qué te lo digo? Elegir el menor de los males. No, es que Balaguer recordaba muy bien la enseñanza entre Cicerón y Catilina. Cicerón era un gran legislador, un gran tribuno, que con o sin cualquier otra circunstancia se iba a recordar en la historia, y se iba a recordar de forma permanente. Por lo bueno. Pero y por Catilina lo malo, ¿no? Catilina era un senador más. Y solamente se recuerda hoy, nosotros hablamos de Catilina, porque Cicerón le respondió un agravio en el Senado, ¿verdad? Y entonces se lo respondió en le dio dos importancia, o tres discursos en buen dominicano, que se llaman las catilinarias.
yo estoy seguro, y Balaguer lo sabía muy bien, que si Cicerón no le responde a Catilina, nosotros ninguno supiéramos quién es Catilina en el día de hoy. ¿Le perseguía eso a Balaguer, las ansias de ser recordado? ¿Era una persona sedienta solamente de poder? No, sedienta no. Balaguer estaba empoderado, inmerso en una guerra contra el olvido. Entonces estaba cautivo. Eso como bando, el gran constructor, también era un gran represor, el de la matanza de los indios y la matanza de Jaragua. Pero Balaguer era un constructor, quizás luego de otro que hay que mencionar a Trujillo, que él mismo dice en su obra, Trujillo y su obra, dice él, en su libro, él dice que en este país lo que no hizo Dios lo hizo Trujillo, dice Balaguer. Ahora bien, él es un gran constructor, pero él es un constructor, yo pienso que es en su guerra contra el olvido, ¿verdad? Para que lo recordaran, porque él sabe que esas cosas físicas se recuerdan, prevalecen. Por eso tantas obras... Se asientan en el recuerdo. No solamente esa obra monumental física de Balaguer, sino que yo recuerdo de los muchachos que decían los letreritos, esta obra la hizo Balaguer. Y país si no, que trabaja, no era país que progresa. Que progresa. Entonces, sí, ahí tú ves precisamente ese apego al gran constructor. Ahora, también Balaguer sabía que lo iban a recordar por lo malo, ¿verdad? Entonces, eso es difícil de asimilar, ¿verdad? Sí. Pero él estaba consciente de eso, por eso dijo la frase esa que yo te digo. Y sabía manejar políticamente eso, porque ¿cómo le llamaba a él a los que hacían, a los militares y no militares que hacían esas inconductas violadoras de los derechos humanos? ¿Cómo le llamaba a él? Los incontrolables. Y fíjate, él no estaba lejos del hecho, porque todas las guerras civiles dejan una secuela de retaliaciones y de venganza, ¿verdad? Y en este caso él se refería a eso, ¿verdad? Se refería. No te estoy diciendo que él no era causa y efecto, ¿verdad? Yo te dije ya que él manejaba las causas. Entonces, él explota eso perfectamente, igual que la corrupción. Ay, yo iba a decir eso igual ahora que mismo, la corrupción. increíble. Para Balaguer, él en lo personal no era corrupto, porque era un hombre sin propiedad privada, como han dicho muchos. Sí. Sin embargo, su pecado podría ser mayor, porque él sí era corruptor. Él usaba el laissez-faire, ese de los franceses, ¿verdad? El dejar hacer, ¿verdad? Y ponía, yo recuerdo, no sé si aquella película famosa del abogado del diablo, sí, claro, que el diablo dice, la vanidad, mi pecado favorito. Y ponía entonces, quizás, le gustaba pues poner en contra, quizás crear bandos. La frase de Balaguer, donde él no dice, no, mi gobierno no es corrupto. No, todo lo contrario. El gobierno, él dice, la corrupción se para en la puerta de mi despacho, diciendo precisamente eso que yo te estoy diciendo. Ahora, nadie le podía acusar de corrupción, peculado, enriquecimiento, no. No, y cultivó una imagen incluso muy clara, muy pública, pues, de sobriedad, diríamos que hasta de humildad. Sí. Interesante, bueno, yo me atrevería a agregar que ya eso palidece, pero con creces, con todo lo que hemos visto de corrupción. Ya realmente yo no creo que mucha gente se atreva a hablar de corrupción comparado con lo que hemos visto después de eso. ¿Era Balaguer, última pregunta de este bloque, ¿era Balaguer un amigo o un enemigo de la burguesía? No, Balaguer es una cosa interesante que yo señalo en el libro con datos y con hechos. Balaguer terminó como comenzó. Balaguer comenzó enemigo de la burguesía de una forma no muy transparente, porque él no era... como dicen ahora, un guaguaguá, nunca lo fue, ¿verdad? Yo quizás creo que era un amador. Medio popi, porque sus padres eran gente faculta, como se decía antes, tenían comerciantes prósperos. Entonces comenzó, si tú lees la tebaida lírica, ese resentimiento que guarda Balaguer, para muchos injustificado, también yo lo veo desde el punto de vista de lo político. ¿verdad? ¿Era resentimiento o identificación con el pobre? Fíjate lo interesante, Balaguer terminó como comenzó, enemigo de
las élites económicas, así comenzó y así terminó, y enemigo de los Estados Unidos. Okay. Enemigo de los Estados Unidos. Balaguer militó siendo muy joven en el Partido Nacionalista de Américo Lugo, siendo una de las voces primordiales en Santiago de ese movimiento. Era nacionalista y lo Sí. demostró también probablemente Bueno, pues en la manera en que sí, trató el pero tema tú haitiano. Dejaste una pregunta en el tintero. No, esa va Con ahora. el micrófono. Después bueno, está bien, sí, sí. Volvemos ya así. Quédense ahí.